Llegué más temprano para la cena de Navidad. Cuando toqué la puerta, mi hijo gritó: «Vete, yo y mi novia solo queremos recibir a la familia». Me fui en silencio y 2 horas después él me llamó: «Mamá, necesito las llaves de la casa de la playa». Respiré hondo y dije las 5 palabras que él jamás olvidará: «Me alegra tenerte aquí». Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Ernestina y tengo 64 años. Nunca pensé que mi propio hijo me cerraría la puerta en la cara el día de Navidad, pero eso fue exactamente lo que pasó hace 3 semanas. Todavía puedo sentir el frío de esa tarde golpeando mi rostro mientras me quedaba parada en el porche, sosteniendo los regalos que había comprado con tanto cariño. Había manejado 40 minutos desde mi casa hasta la de Ricardo, mi único hijo. El tráfico estaba pesado porque era 24 de diciembre, pero yo no me importaba. Estaba emocionada de pasar la Navidad con él y con Mariela, su novia de 2 años. Incluso había comprado un regalo especial para ella, una pulsera de oro que había visto admirando en una joyería hace algunos meses. Toqué la puerta con suavidad, esperando escuchar los pasos familiares de Ricardo acercándose. En cambio, escuché voces elevadas desde adentro. No podía distinguir las palabras, pero el tono era tenso. Mi estómago se retorció un poco. Ricardo nunca había sido una persona conflictiva, pero desde que empezó a salir con Mariela, algo había cambiado en él. La puerta se abrió abruptamente y ahí estaba mi hijo. Pero no había sonrisa en su rostro, no había el abrazo cálido que esperaba. Sus ojos estaban fríos, casi como si me viera como una extraña molesta. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó sin siquiera saludarme. Mi corazón se hundió. «Ricardo, es Navidad. Acordamos que vendría a las 5 para la cena». Escuché pasos detrás de él y Mariela apareció en el marco de la puerta. Llevaba un vestido rojo hermoso que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su maquillaje estaba perfecto, cada cabello en su lugar. Pero había algo en su expresión que me heló la sangre. «Cariño, ¿quién es?», preguntó Mariela como si no me conociera, como si no hubiéramos cenado juntas docenas de veces en los últimos 2 años. Ricardo se aclaró la garganta. «Es mi mamá». «Oh», dijo Mariela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ricardo, pensé que habíamos hablado sobre esto». No entendía lo que estaba pasando. Miré a mi hijo, buscando alguna señal del hombre que había criado, del niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. «Mira, mamá», Ricardo comenzó, evitando mi mirada. «Mariela y yo queremos que esta Navidad sea solo para nosotros. Ya sabes, como familia inmediata». Las palabras me golpearon como una bofetada. «Pero Ricardo, yo soy tu familia». Mariela se acercó un paso más, poniendo su mano en el brazo de Ricardo de manera posesiva. «Señora Ernestina, usted tiene que entender. Ricardo y yo estamos construyendo algo nuevo juntos. A veces es importante tener límites saludables». Límites saludables. Las palabras sonaron ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Mamá, tal vez el próximo año», murmuró Ricardo. «Este año necesitamos espacio». Sentí que mi mundo se tambaleaba. Había pasado toda la mañana cocinando el postre favorito de Ricardo, envolviendo sus regalos, imaginando cómo sería nuestra Navidad juntos. Había comprado un pavo extra grande porque pensé que tal vez invitaríamos a algunos amigos. «Pero Ricardo», susurré, mi voz quebrándose, «es Navidad». «Lo siento, mamá». Y con eso cerró la puerta. Me quedé allí parada, por no sé cuánto tiempo. Podía escuchar a los vecinos hablando en sus patios, el sonido de niños riendo, la música navideña filtrándose desde diferentes casas. Todo el mundo parecía estar celebrando, excepto yo. Finalmente, caminé de regreso a mi auto con las piernas temblorosas. Puse los regalos en el asiento trasero y me senté en silencio por unos minutos, tratando de procesar lo que había pasado. No lloré, no grité, solo me sentía vacía.
Manejé de regreso a casa en un estado de shock. Mi pequeña casa se sentía más solitaria que nunca. Puse los regalos debajo de mi árbol de Navidad y me preparé una taza de té. Estaba tratando de decidir qué hacer con la cena navideña que había preparado cuando sonó mi teléfono. Era Ricardo. ¿Sí?, contesté, mi voz más fría de lo que pretendía. Mamá, necesito las llaves de la casa de la playa. No era una disculpa, no era una explicación, era una demanda. ¿Las llaves?, pregunté confundida. ¿Para qué las necesitas? Solo las necesito. ¿Está bien? Es importante. Había algo en su tono, algo urgente y desesperado, que despertó algo en mi interior. La casa de la playa había pertenecido a mi familia por más de 30 años. Mi difunto esposo y yo la habíamos comprado cuando Ricardo era pequeño. Era nuestro refugio, nuestro lugar especial para las vacaciones familiares. Ricardo, ¿qué está pasando? Nada está pasando, mamá. Solo necesito las llaves por unos días. ¿Mariela va contigo? Silencio. Luego, eso no es de tu incumbencia. Su rudeza me sorprendió. Este no era el hijo que había criado. El Ricardo que conocía nunca me habría hablado así. Las llaves están en mi llavero, le dije finalmente. Si realmente las necesitas, puedes venir por ellas mañana. No, mamá, las necesito esta noche. ¿Esta noche? Ricardo, es Navidad. ¿Por qué la urgencia? Solo dámelas, ¿sí? No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Algo dentro de mí se endureció. No, Ricardo. Si quieres las llaves, puedes venir mañana y explicarme para qué las necesitas. Colgué el teléfono. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo me llamó 12 veces. No contesté ninguna. Cada llamada perdida era como una pequeña confirmación de que algo estaba muy mal. Mi hijo, que acababa de expulsarme de su vida en Navidad, de repente tenía una urgencia desesperada por acceder a la propiedad familiar. Finalmente, el teléfono dejó de sonar, pero yo no podía dormir. Me quedé despierta toda la noche, mirando al techo, preguntándome qué había hecho mal como madre. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo había criado a un hijo que podía tratarme con tanta crueldad? Pero había algo más que me molestaba, algo que no podía sacudirme. La urgencia de Ricardo por esas llaves, la forma en que Mariela había actuado como si yo fuera una extraña, los cambios en mi hijo durante los últimos meses. Al amanecer del 25 de diciembre, tomé una decisión. Si Ricardo quería tanto esas llaves, tal vez era hora de que yo descubriera por qué. Me vestí, tomé mi juego extra de llaves de la casa de la playa y salí hacia la costa. Si mi hijo tenía secretos, era hora de que los descubriera. El viaje a la casa de la playa normalmente me tranquilizaba. Era un recorrido de 1 hora y media por la carretera costera, con vistas hermosas del océano. Pero esa mañana de Navidad, mientras manejaba hacia allá, solo podía pensar en la crueldad de Ricardo la noche anterior. Mis manos temblaban ligeramente en el volante, no del frío, sino de la ansiedad que me carcomía por dentro. Llegué a la casa alrededor de las 10 de la mañana. Era una propiedad modesta pero encantadora, ubicada a solo 2 cuadras de la playa. Mi esposo Carlos y yo la habíamos comprado por $60,000 hace más de 30 años. Ahora valía fácilmente $300,000, tal vez más. Siempre había pensado que algún día sería de Ricardo, un regalo para él y sus futuros hijos. Cuando estacioné en la entrada, noté algo extraño inmediatamente. Había huellas de neumáticos recientes en la grava, y no eran las mías. Alguien había estado aquí recientemente, probablemente en los últimos días. Abrí la puerta principal con mi llave maestra y entré. La casa olía diferente, no al mustio típico de una propiedad que ha estado cerrada por semanas. Olía a limpiador fresco y había un aroma sutil de perfume femenino en el aire. Mariela había estado aquí. Caminé hacia la sala principal y mi corazón casi se detiene. Los muebles habían sido reorganizados, no de manera drástica, pero lo suficiente para que yo lo notara. La mesa de centro de madera maciza que Carlos había hecho con sus propias manos estaba en un ángulo diferente. Las almohadas del sofá estaban arregladas de manera perfecta, demasiado perfecta para una casa que se suponía estaba vacía. Pero lo que realmente me alarmó
fue lo que encontré en la mesa del comedor. Había papeles esparcidos, documentos que claramente habían sido revisados recientemente. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte. Los documentos eran contratos de alquiler, contratos para mi casa de la playa. Con las manos temblando, tomé el primer papel. Era un contrato de alquiler por una semana, desde el 28 de diciembre hasta el 4 de enero. El precio, $2.500 por semana. Estaba firmado por Ricardo Mendoza, mi propio hijo. Tomé el siguiente documento. Otro contrato de alquiler para la segunda semana de enero, $2.500 más. Y otro para la tercera semana. Y otro. Había más de 20 contratos aquí, algunos ya ejecutados, otros programados para los próximos meses. Mi cabeza daba vueltas mientras hacía cálculos rápidos. Si estos contratos eran reales, Ricardo había estado ganando más de $10.000 al mes alquilando MI propiedad. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la carpeta siguiente que encontré. Dentro había fotografías profesionales de la casa, tomadas desde ángulos que la hacían ver más grande y lujosa de lo que realmente era. Había descripciones detalladas de las amenidades, mapas de las atracciones locales, incluso reseñas falsas de huéspedes anteriores elogiando su estancia. Ricardo había convertido mi casa de la playa en un negocio de alquiler vacacional sin siquiera decirme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, somos la familia Johnson. Llegamos mañana para nuestra reserva de una semana. ¿Podrían enviarnos las instrucciones de check-in? Estamos muy emocionados de quedarnos en su hermosa casa frente a la playa. Me senté pesadamente en una de las sillas del comedor. Había una familia completa planeando pasar su semana de vacaciones aquí, mañana, y ellos pensaban que era completamente legal y apropiado. Seguí revisando los documentos. Había recibos de depósitos de limpieza, formularios de exención de responsabilidad, incluso un contrato con una empresa de limpieza profesional. Ricardo no solo había estado alquilando mi casa, había montado una operación completamente profesional. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta etiquetada como proyecciones financieras. Dentro había hojas de cálculo detalladas mostrando los ingresos por alquiler proyectados para todo el año siguiente. Los números eran asombrosos. Más de $120.000 anuales en ingresos brutos. Pero lo que me devastó completamente fue la línea en la parte inferior de la hoja. Objetivo: transferir propiedad legal antes del 31 de diciembre para maximizar beneficios fiscales y eliminar dependencia del propietario actual. El propietario actual, yo, su madre. Ricardo no solo había estado alquilando mi casa sin permiso, estaba planeando quitármela por completo. Mi teléfono sonó. Era Ricardo otra vez. «¿Mamá? Estoy aquí», dije, mi voz sorprendentemente tranquila. «¿Dónde están las llaves? Las necesito ahora mismo». Miré a mi alrededor, a todos los documentos esparcidos en mi mesa del comedor, a las evidencias de la traición de mi hijo. «¿Para qué las necesitas, Ricardo? Ya te dije que eso no es de tu incumbencia». «¿No es de mi incumbencia?» Mi voz se alzó ligeramente. «¿Es de mi incumbencia que hayas estado alquilando mi casa sin mi permiso?» Silencio total del otro lado de la línea. «¿Ricardo? No sé de qué estás hablando». La mentira descarada me dolió más que cualquier bofetada. «Estoy sentada en mi casa de la playa ahora mismo, mirando contratos de alquiler con tu nombre en ellos». Otro silencio. Luego escuché susurros apagados. Mariela estaba ahí con él. «Mamá, puedo explicarlo». «Entonces explícalo». «Es complicado». Mariela tuvo la idea de monetizar la propiedad. La casa estaba ahí sin hacer nada la mayor parte del tiempo. Sin hacer nada. Era mi refugio, Ricardo. Era donde tu padre y yo hicimos algunos de nuestros recuerdos más queridos. «Mamá, no seas dramática. Es solo una casa. Solo una casa». Esas 3 palabras me partieron el corazón. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?» Unos 8 meses. 8 meses.
Había estado yendo a visitas familiares con mi hijo durante 8 meses, cenando con él, preguntándole sobre su trabajo, preocupándome por su futuro, y todo el tiempo él había estado robándome. Ricardo, tengo una familia que viene mañana esperando quedarse aquí. Lo sé. Es por eso que necesitaba las llaves esta noche. Tenía que preparar la casa. ¿Y no pensaste en decírmelo? Iba a decírtelo, eventualmente. ¿Cuándo? ¿Después de transferir la propiedad a tu nombre? Otro silencio. Había dado en el clavo. ¿Cómo obtuviste los contratos en mi nombre?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Mamá, me diste poder notarial hace 5 años cuando estabas en el hospital. ¿Recuerdas? Recordaba. Había tenido una cirugía complicada y había necesitado que alguien manejara mis asuntos mientras me recuperaba. Había confiado en mi hijo completamente. Ese poder era para emergencias médicas, Ricardo. Técnicamente, cubre las decisiones de propiedad también. Técnicamente. Como si nuestra relación fuera un contrato legal que podía explotar por beneficio personal. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio por un largo rato. Podía escuchar las olas rompiendo en la distancia. El mismo sonido que había consolado mi alma tantas veces a lo largo de los años. Pero ahora solo se sentía como el sonido de todo lo que estaba perdiendo. Mi hijo no solo me había traicionado. Había convertido el lugar más sagrado de mi corazón en una máquina de hacer dinero. Y lo peor de todo era que claramente había planeado quitármelo por completo, probablemente con la ayuda y el estímulo de Mariela. Mientras estaba sentada ahí, rodeada por las evidencias de su traición, me di cuenta de algo. Ricardo había cometido un error fatal. En su arrogancia y codicia, había dejado todas las pruebas aquí, asumiendo que yo nunca las encontraría, pero las había encontrado. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esta información devastadora. Después de descubrir los contratos de alquiler, no pude quedarme sentada. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta traición. Comencé a revisar cada rincón de la casa de la playa, cada cajón, cada armario, buscando más evidencias de lo que Ricardo había estado haciendo a mis espaldas. En el dormitorio principal, encontré algo que me hizo tambalear. Escondida detrás del espejo del tocador, había una caja fuerte pequeña que nunca había visto antes. Estaba parcialmente abierta, como si alguien hubiera tenido prisa por cerrarla. Dentro encontré algo que me quitó el aliento por completo. Documentos. Montones y montones de documentos legales. Pero no solo de la casa de la playa. Había contratos de alquiler para mi casa principal en la ciudad, la misma casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a Ricardo. Según los papeles, había sido alquilada los fines de semana durante los últimos 6 meses por $250 la noche. Mi propia casa, convertida en un bed and breakfast sin mi conocimiento. Pero eso no era todo. Había documentos sobre mi departamento de inversión en el centro de la ciudad, el que había comprado hace 10 años como seguridad para mi jubilación. Ricardo lo había estado alquilando por $1,800 al mes, pero según mis registros bancarios, yo solo había recibido $1,000 mensuales. Se había quedado con $800 cada mes durante más de un año. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Con manos temblorosas, seguí revisando los documentos. Había una carpeta etiquetada «Cuentas bancarias» que me hizo sentir náuseas. Dentro, había estados de cuenta de una cuenta que no reconocía, pero que estaba a mi nombre. Una cuenta que Ricardo había abierto usando mi información personal y el poder notarial. Los depósitos en esa cuenta eran asombrosos. En los últimos 8 meses, había más de $90,000 en ingresos por alquileres de mis propiedades. Dinero que yo nunca había visto, nunca había autorizado, nunca había sabido que existía. Había más. Documentos de seguros de propiedades que habían sido modificados sin mi conocimiento. Pólizas adicionales que Ricardo había contratado para cubrir el riesgo de los alquileres comerciales.
facturas de mejoras y renovaciones que había hecho en mis propiedades para hacerlas más atractivas para los inquilinos, todo pagado con mi dinero de esa cuenta secreta. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar una carpeta etiquetada Plan de transferencia. Dentro había un cronograma detallado de cómo Ricardo planeaba transferir todas mis propiedades a su nombre durante los próximos 6 meses. Había consultado con abogados especializados en bienes raíces de personas mayores. Había investigado las leyes sobre poder notarial y transferencia de propiedades. Había un email impreso de un bufete de abogados que decía: confirmamos que si la madre muestra signos de deterioro cognitivo o se vuelve dependiente de cuidado, el proceso de transferencia puede acelerarse significativamente bajo las provisiones de tutela. Me senté en el borde de la cama, leyendo esa línea una y otra vez. Ricardo no solo estaba robando mi dinero y mis propiedades, estaba planeando declararme incompetente para acelerar el proceso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mariela. Señora Ernestina, Ricardo está muy preocupado por usted. No ha contestado sus llamadas. ¿Está bien? Tal vez deberíamos hablar sobre establecer un plan de cuidado más estructurado para usted. Un plan de cuidado más estructurado. Las palabras me helaron. Ahora entendía por qué Mariela siempre había insistido en que parecía un poco olvidadiza últimamente. ¿Por qué había sugerido que tal vez necesitaba ayuda con mis finanzas? Seguí explorando la caja fuerte y encontré algo aún más perturbador. Una carpeta con mi nombre que contenía informes médicos falsificados. Alguien había estado documentando incidentes de confusión o olvido que supuestamente yo había tenido. Fechas específicas donde aparentemente había olvidado citas, se había perdido manejando, había repetido historias. Ninguno de estos incidentes había ocurrido realmente, pero estaban documentados con tanto detalle, con testimonios de testigos, incluyendo a Mariela y Ricardo, que parecían completamente creíbles. Estaban construyendo un caso para probar que ya no era competente para manejar mis propios asuntos. Encontré mi laptop en el armario de la habitación, obviamente dejada ahí después de que la hubieran usado. Cuando la encendí, vi que mi email había sido hackeado. Había mensajes enviados desde mi cuenta que yo nunca había escrito, comunicándome con bancos y empresas de inversión, autorizando transacciones que nunca había aprobado. Había un intercambio de emails entre mi cuenta y la de un planificador financiero que nunca había conocido. En los mensajes, yo expresaba preocupación sobre mi memoria deteriorándose y solicité que mi hijo Ricardo fuera agregado como cotitular en todas mis cuentas para mayor seguridad. El planificador había respondido con documentos para firmar, documentos que aparentemente ya habían sido completados y devueltos con mi firma falsificada. Mientras revisaba email tras email, comencé a ver el alcance completo de lo que Ricardo y Mariela habían estado haciendo. No era solo que estuvieran alquilando mis propiedades. Habían creado un sistema completo para tomar control de toda mi vida financiera. Habían estado depositando los ingresos de alquileres en cuentas separadas, dejándome solo con mis ingresos de jubilación regulares. Mientras tanto, habían estado usando el poder notarial para hacer cambios en mis pólizas de seguro, mis cuentas bancarias, incluso mi testamento. Encontré una copia de mi testamento que había sido modificado hace 4 meses. En esta versión, Ricardo no solo heredaba todas mis propiedades, sino que también era designado como mi tutor legal en caso de que fuera declarada incapacitada. Mariela era nombrada como tutora alternativa. Mi teléfono sonó. Era Ricardo otra vez. Mamá, estoy muy preocupado por ti. Has estado actuando de manera muy extraña últimamente. ¿Extraña?, pregunté, mi voz sorprendentemente controlada considerando el huracán de emociones que sentía por dentro. Sí, olvidadiza, confundida. Mariela y yo hemos estado hablando y pensamos que tal vez necesitas más apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, tal vez alguien que te ayude a manejar tus finanzas, que se asegure de que estés tomando tus medicamentos, ese tipo de cosas. Medicamentos que no tomaba, confusión que nunca había experimentado. Ricardo, ¿dónde está todo el dinero de los alquileres de mis propiedades? Un silencio largo.
No sé de qué estás hablando, mamá. ¿Ves? Esto es exactamente a lo que me refiero. Estás confundida. Estoy mirando estados de cuenta bancarios ahora mismo. $90,000 en 8 meses. Mamá, eso es imposible. Tal vez estás leyendo documentos viejos o ¿has estado tomando tus medicamentos para la ansiedad? No tomaba medicamentos para la ansiedad. Nunca había tenido ansiedad hasta que Ricardo comenzó a tratarme como si estuviera perdiendo la cabeza. Ricardo, ¿por qué hay un informe médico aquí que dice que olvidé mi cita médica el 15 de octubre? Porque la olvidaste, mamá. Yo tuve que llamar para reprogramarla, ¿no lo recuerdas? Pero sí lo recordaba. Había ido a esa cita. Había llegado temprano y había esperado 45 minutos porque el doctor se había retrasado. ¿Dónde conseguiste un informe médico sobre mí? Mamá, yo fui contigo a esa cita. El doctor estaba preocupado por tu memoria. Dijo que era normal a tu edad, pero que deberíamos estar atentos. Mentira tras mentira tras mentira. Y las estaba diciendo con tanta convicción que por un momento me hizo dudar de mi propia memoria. Ricardo, quiero que vengas aquí ahora mismo. No puedo, mamá. Estoy ocupado. No es una solicitud. Colgué y me quedé sentada en silencio, rodeada por las evidencias de la traición más sistemática y calculada que podía haber imaginado. Mi hijo no solo me estaba robando, estaba tratando de destruir mi identidad misma, mi competencia, mi autonomía. Pero había cometido un error. Había dejado todas las evidencias aquí, probablemente porque nunca pensó que yo sería lo suficientemente inteligente o lo suficientemente sospechosa para buscar. Ahora sabía la verdad. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? Pasé toda esa noche en la casa de la playa, organizando meticulosamente todas las evidencias que había encontrado. No dormí ni un minuto. Cada documento, cada estado de cuenta, cada email falso, lo fotografié todo con mi teléfono y lo organicé en carpetas separadas. Si iba a confrontar a Ricardo, necesitaba estar completamente preparada. A las 7 de la mañana del 26 de diciembre, manejé de regreso a la ciudad. Durante todo el camino, ensayé lo que le diría, cómo mantendría la calma, cómo exigiría respuestas. Pero nada podría haberme preparado para lo que realmente pasó. Llegué a la casa de Ricardo a las 8:30. Su auto estaba en la entrada, junto con el convertible rosa de Mariela. Toqué la puerta y esta vez no esperé a que me abrieran. Usé la llave que Ricardo me había dado hace años para emergencias. Los encontré en la cocina, sentados en la mesa del desayuno con papeles esparcidos entre ellos. Cuando me vieron, ambos se pusieron rígidos. Mariela rápidamente juntó los documentos y los puso en una carpeta, pero no antes de que yo alcanzara a ver que eran más papeles legales. «Mamá», dijo Ricardo, levantándose lentamente. «No sabía que vendrías». «Apuesto a que no lo sabías», respondí, cerrando la puerta detrás de mí. Mariela se puso de pie, alisándose el cabello perfectamente peinado. «Señora Ernestina, qué sorpresa tan temprano». Puse mi bolso en el mostrador de la cocina y saqué una de las carpetas que había organizado la noche anterior. «Necesitamos hablar», dije, mi voz más firme de lo que había sido en meses. Ricardo y Mariela intercambiaron una mirada. Era una mirada cargada de significado, como si hubieran ensayado para este momento. «Claro, mamá. ¿Quieres café?» Ricardo se movió hacia la cafetera, pero yo lo detuve. «Siéntate». Había algo en mi tono que hizo que tanto él como Mariela obedecieran inmediatamente. Me senté frente a ellos y abrí la carpeta. $90,000, dije, sacando los estados de cuenta bancarios. Esa es la cantidad de dinero que has estado robando de los alquileres de mis propiedades durante los últimos 8 meses. El color desapareció del rostro de Ricardo. «Mamá, yo puedo explicar». «Explica esto entonces», interrumpí, poniendo los documentos de transferencia de propiedad sobre la mesa. «Un plan para transferir todas mis propiedades a tu nombre». Mariela se aclaró la garganta. «Señora Ernestina, creo que está malinterpretando». «¿Estoy malinterpretando esto también?» Puse los informes médicos falsificados en la mesa. Documentos que indican que estoy perdiendo mi memoria, que necesito cuidado especializado.
Ricardo se puso pálido. Mamá, esos documentos son para protegerte. ¿Para protegerme? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿O para robarme todo lo que tengo? Mariela se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo más calculado, más frío. Mire, señora Ernestina, entiendo que esto puede parecer confuso para usted. No estoy confundida, Mariela. Estoy furiosa. Pero esa es exactamente la razón por la que necesita ayuda, continuó Mariela, su voz tomando un tono condescendiente. Estas reacciones emocionales exageradas, la paranoia. ¿Paranoia? Me levanté de la silla tan rápido que se tambaleó. ¿Le llamas paranoia a descubrir que mi propio hijo ha estado robándome sistemáticamente? Ricardo finalmente habló, pero sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Mamá, no es robo, es manejo inteligente de activos. Estas propiedades estaban desperdiciándose. ¿Desperdiciándose? Sí, dijo, ganando confianza aparente. La casa de la playa estaba vacía la mayoría del tiempo. Tu departamento de inversión tenía inquilinos que pagaban muy poco. Nosotros maximizamos el potencial de ingresos. Nosotros, repetí. ¿Así que Mariela es parte de esto? Mariela sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Ricardo necesitaba a alguien con experiencia en negocios. Yo trabajé en administración de propiedades antes de conocerlo. ¿Trabajaste en administración de propiedades o trabajaste estafando a personas mayores? Su sonrisa se desvaneció. Cuidado con lo que dice. ¿O qué? ¿Vas a agregar más incidentes falsos a mi expediente médico? Ricardo se puso de pie. Mamá, nadie está tratando de lastimarte. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Falsificando mi firma en documentos bancarios? Tu poder notarial me da derecho. Para emergencias médicas, lo corté. No para crear cuentas bancarias secretas. Mariela se recostó en su silla, estudiándome con una expresión completamente diferente ahora. La máscara de la nuera dulce y preocupada había desaparecido por completo. ¿Sabe qué, señora Ernestina? Tal vez es hora de que seamos honestos aquí. Por favor, dije cruzando mis brazos. Sé honesta. Usted es una mujer de 64 años, viviendo sola, sin ningún plan real para su futuro. Ricardo es su único hijo. ¿Quién cree que va a heredar estas propiedades cuando usted muera de todos modos? Su crueldad descarada me quitó el aliento por un momento. Entonces, ¿qué importa si comenzamos a manejar los activos ahora? Continuó. Al menos de esta manera, se está generando un ingreso real. Para ustedes, dije. Se está generando un ingreso real para ustedes. Ricardo se puso de pie, caminando hacia la ventana. Mamá, tú no entiendes las realidades financieras del mundo moderno. ¿Las realidades financieras? Ricardo, trabajé como contadora durante 30 años. Entiendo las finanzas perfectamente. Trabajaste como contadora hace 20 años, dijo Mariela. Las cosas han cambiado. No han cambiado tanto como para hacer que el robo sea legal. No es robo, gritó Ricardo volteándose hacia mí. Es planificación para el futuro. ¿Piensas vivir para siempre? ¿Piensas que estas propiedades van a mantenerse solas? Pienso que son mías hasta que yo muera y que tengo derecho a decidir qué hacer con ellas. Mariela soltó una risa amarga. Derechos. ¿Sabe cuáles son sus derechos? Sus derechos son los que nosotros le permitamos tener. La amenaza en su voz era inconfundible. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Ricardo regresó a la mesa, pero no se sentó. En cambio, se inclinó hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Era dura, fría, completamente sin el amor que había conocido durante toda su vida. Significa, mamá, que si sigue siendo difícil sobre esto, vamos a tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas? Mariela respondió. Tenemos documentación médica extensiva sobre su deterioro cognitivo. Tenemos testimonios de personas que han observado su comportamiento errático. Si necesitamos ir a los tribunales para obtener la tutela completa, lo haremos. Esa documentación es falsa. ¿Puede probarlo?, preguntó Ricardo.
¿Tiene testigos de que nunca olvidó esas citas? ¿Puede probar que nunca se confundió sobre las fechas o se perdió manejando? Mi corazón se hundió mientras me daba cuenta de la posición en la que me habían puesto. Habían estado construyendo este caso contra mí durante meses, tal vez años, y lo habían hecho de manera tan inteligente que sería casi imposible de refutar. Además, añadió Mariela, ¿quién le va a creer? Una mujer mayor, viviendo sola, claramente paranoica sobre su propia familia, versus un hijo preocupado y su prometida, ambos jóvenes profesionales que solo quieren lo mejor para mamá, terminó Ricardo. Se miraron el uno al otro y sonrieron. Era una sonrisa fría, calculada, la sonrisa de dos personas que habían planeado esto hasta el último detalle. Entonces, dijo Mariela, ¿qué va a hacer? ¿Coopera con nosotros y mantiene cierto nivel de independencia? ¿O hacemos esto por las malas? Miré a mi hijo, este hombre que había criado, que había amado incondicionalmente durante 32 años. El niño que solía trepar a mi cama durante las tormentas, que me traía flores del jardín cuando tenía 5 años, que lloraba cuando se lastimaba y solo quería que mamá lo consolara. Ese niño había desaparecido por completo. En su lugar había un extraño cruel que estaba dispuesto a destruirme para conseguir lo que quería. Una cosa más, dije, manteniéndome de pie. ¿Qué pasa si no coopero y no pueden probar su caso de incompetencia? Ricardo y Mariela intercambiaron otra mirada. Oh, pero podemos, dijo Mariela suavemente. Porque si es necesario, nos aseguraremos de que haya más incidentes documentados, más confusión, más evidencia de que necesita cuidado. La amenaza era clara. Si no cooperaba voluntariamente, harían que pareciera incompetente, por la fuerza si era necesario. Recogí mis documentos y los puse de vuelta en la carpeta. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto, dijo Ricardo, su tono ahora falsamente gentil. Pero no demasiado tiempo. Tenemos compromisos que cumplir. Caminé hacia la puerta, mi mente corriendo. No solo había perdido a mi hijo, había descubierto que era un extraño peligroso que estaba dispuesto a destruir mi vida por dinero. Pero mientras salía de esa casa, una cosa estaba clara. Si querían una guerra, la tendrían. Solo que no sabían con quién se habían metido realmente. Después de salir de la casa de Ricardo, me senté en mi auto durante 20 minutos, temblando. No de miedo, sino de una rabia tan pura que casi me asfixiaba. Pero bajo esa rabia, algo más estaban haciendo. Una determinación fría y calculada que nunca había sentido antes. Ellos habían cometido un error fatal. Pensaban que porque era una mujer mayor, sería fácil de intimidar. Pensaban que porque había sido una madre amorosa y confiada, sería fácil de manipular. No sabían que había pasado 30 años trabajando como contadora, navegando sistemas complejos, detectando discrepancias y fraudes. No sabían con quién se habían metido. Durante los siguientes 3 días, actué exactamente como ellos esperaban. Les devolví las llamadas, acepté sus condiciones aparentes, incluso firmé algunos documentos que me pusieron enfrente. Pero cada firma que puse fue estratégicamente calculada. Cada conversación fue grabada en mi teléfono. Cada documento que firmé fue fotografiado antes y después. Porque mientras ellos creían que me habían doblegado, yo estaba construyendo mi propio plan. El 29 de diciembre, 3 días después de nuestra confrontación, fui a ver a James Morrison, un abogado especializado en derecho de personas mayores que había encontrado después de horas de investigación en línea. Su oficina estaba en el distrito financiero, en un edificio que gritaba competencia y experiencia. «Señora Mendoza», me dijo después de revisar todos mis documentos durante 1 hora. «Lo que me está mostrando aquí es un caso clásico de abuso financiero de personas mayores. Pero también es uno de los más sofisticados que he visto». «¿Qué tan sofisticado?» Su hijo y su novia han estado construyendo este esquema durante al menos 1 año. Han falsificado documentos médicos, creado cuentas bancarias fraudulentas, usado su poder notarial de manera ilegal y han establecido un patrón de documentación que sugiere incompetencia. Es brillante, de una manera perversa. ¿Brillante?,
Mi voz se endureció. Perdón, no quise decir eso de manera positiva. Lo que quiero decir es que será difícil de combatir en los tribunales tradicionales. Tendrían que probar que todos estos incidentes médicos documentados son falsos, que nunca tuvo problemas de memoria, que su firma fue falsificada. Pero, James sonrió. Pero cometieron varios errores. Primero, usaron el poder notarial fuera de su alcance legal. Segundo, crearon una cuenta bancaria usando información falsificada. Tercero, y más importante, han estado operando un negocio comercial usando propiedades que no son suyas legalmente. ¿Qué significa eso? Significa que podemos atacar esto desde un ángulo completamente diferente. No necesitamos probar que usted es competente. Necesitamos probar que ellos son criminales. Durante las siguientes 2 horas, James y yo diseñamos una estrategia que era tan silenciosa como letal. No íbamos a los tribunales de familia. No íbamos a pelear sobre competencia mental. Íbamos a tratarlos como lo que eran: criminales que habían cometido fraude bancario, robo de identidad y operación de negocios ilegales. ¿Cuánto tiempo necesita para reunir más evidencia?, me preguntó James. 1 semana. Perfecto. Mientras tanto, voy a contactar a algunos colegas en el Departamento de Crímenes Financieros. Lo que han hecho aquí no es solo un asunto civil, es criminal. Esa noche comencé la fase más peligrosa de mi plan. Necesitaba más evidencia, pero para conseguirla tenía que hacerles creer que había aceptado completamente su control. Llamé a Ricardo. «Mamá». Su voz sonaba aliviada. «Me alegra saber de ti. Mariela y yo estábamos preocupados. He estado pensando en lo que dijeron». Mentí, forzando mi voz a sonar cansada y derrotada. «Tal vez tengan razón. Tal vez necesito ayuda». Un silencio. Luego, «¿En serio?» «Estoy cansada de pelear, Ricardo. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser normales entre nosotros». Podía prácticamente escuchar su sonrisa a través del teléfono. «Eso es maravilloso, mamá. Sabía que verías las cosas desde nuestra perspectiva. Pero necesito entender completamente lo que han estado haciendo. Si voy a confiar en ustedes con mis finanzas, necesito ver todo». «Por supuesto. ¿Qué quieres saber?» «Todo. Cada cuenta, cada contrato, cada documento. Quiero entender cómo han estado manejando las cosas». Ricardo estaba tan emocionado por mi aparente capitulación que acordó mostrarme todo. Quedamos de reunirnos al día siguiente en la oficina que habían rentado para manejar sus operaciones de alquiler. La oficina estaba en un edificio comercial en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, me sorprendió lo profesional que se veía todo. Habían invertido dinero real en computadoras, software de gestión de propiedades. Incluso habían contratado a 2 empleados de medio tiempo para manejar las reservas y la limpieza. Todo pagado con mi dinero, por supuesto. Mariela me recibió en la puerta con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. «Señora Ernestina, qué gusto verla con una actitud más positiva». «Solo quiero entender», dije, manteniendo mi voz sumisa. Durante las siguientes 3 horas me mostraron todo. Cada cuenta bancaria, cada sistema que habían establecido, cada plan para el futuro. Era como una presentación corporativa completa de cómo habían monetizado mi vida. Habían convertido mis 3 propiedades en un negocio que generaba más de $150,000 anuales. Mi casa principal se alquilaba por $250 la noche los fines de semana. Mi departamento de inversión se había convertido en un alquiler de lujo por $2,500 al mes. Y la casa de la playa se alquilaba por entre $2,000 y $4,000 por semana, dependiendo de la temporada. «¿Ven?», dijo Ricardo, señalando los números en la pantalla. «En 5 años, estas propiedades habrán generado suficiente dinero para comprar 2 propiedades adicionales. Estamos construyendo un imperio inmobiliario, mamá. Un imperio construido sobre mi vida, sin mi consentimiento». Pero yo sonreí y asentí, grabando cada palabra en mi teléfono que tenía escondido en mi bolso. «Es impresionante», dije. «Realmente han pensado en todo. Tenemos que ser inteligentes sobre esto», añadió Mariela.
El mercado inmobiliario está cambiando. Si no maximizamos el potencial ahora, perdemos oportunidades. Entiendo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Dónde vivo mientras mis propiedades se alquilan? Ricardo y Mariela intercambiaron una mirada. Hemos estado buscando un lugar perfecto para ti, dijo Mariela. Una comunidad de personas mayores con todos los servicios que necesitas. Cuidado médico, comidas, actividades sociales. ¿Una residencia para ancianos? No una residencia, dijo Ricardo rápidamente. Un complejo de vida asistida. Muy bonito, muy cómodo. Y con el dinero que estamos generando de las propiedades, podemos pagarlo fácilmente. Por supuesto que podían. Iban a usar mi dinero para ponerme en una institución mientras ellos vivían como reyes en mis propiedades. ¿Cuándo? Pensamos que la transición podría ser gradual, dijo Mariela, durante los próximos 6 meses. Mientras tanto, puedes quedarte en el departamento los días que no esté alquilado. ¿Y si no me gusta el arreglo? Otro intercambio de miradas. Mamá, dijo Ricardo, su tono volviéndose ligeramente amenazante. Una vez que hagas la transición, será permanente. Los contratos que has firmado esta semana nos dan autoridad completa sobre tus decisiones de vivienda. Ahí estaba, la confirmación final de que nunca habían planeado darme opción alguna. Entiendo, dije suavemente. Esa noche, llevé toda la evidencia nueva a James Morrison. Tenía grabaciones de audio, fotografías de documentos, copias de contratos fraudulentos y, más importante, tenía sus confesiones grabadas de que habían estado operando ilegalmente usando mis propiedades. Esto es más que suficiente, dijo James, revisando todo. Podemos proceder inmediatamente. ¿Qué va a pasar exactamente? Primero, vamos a congelar todas las cuentas que han creado usando su información. Segundo, vamos a cancelar todos los contratos de alquiler existentes. Tercero, vamos a transferir todas las propiedades a un fideicomiso protegido que solo usted puede controlar. ¿Y Ricardo y Mariela? Van a enfrentar cargos criminales por fraude bancario, robo de identidad y operación de un negocio ilegal. Podrían enfrentar hasta 10 años de prisión. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño que había criado, se sintió mal por un momento. Pero luego recordé las amenazas, la crueldad, la forma en que habían planeado robarme no solo mi dinero, sino mi libertad misma. Háganlo, dije. El 1 de enero, mientras Ricardo y Mariela probablemente estaban celebrando su éxito, los documentos legales se presentaron. Para el 2 de enero, todas las cuentas bancarias fraudulentas estaban congeladas. Para el 3 de enero, todos los huéspedes de Año Nuevo en mis propiedades fueron informados de que sus reservas habían sido canceladas debido a fraude. Y yo me senté en mi casa, la misma casa que habían planeado quitarme, esperando a que sonara mi teléfono. No tuve que esperar mucho tiempo. El teléfono sonó a las 6:43 de la mañana del 3 de enero. Ricardo. ¿Mamá? Su voz estaba llena de pánico. ¿Qué diablos está pasando? Todas nuestras cuentas están congeladas. Me serví una taza de café antes de responder, disfrutando del momento. Buenos días, Ricardo. No me digas buenos días. Mariela está histérica. Tenemos huéspedes llegando hoy y no podemos acceder a ninguna de las propiedades. Las cerraduras han sido cambiadas. Qué extraño, dije, manteniendo mi voz perfectamente tranquila. Mamá, deja de actuar como si no supieras lo que está pasando. ¿Qué hiciste? Recuperé lo que es mío. Un silencio largo. Luego, no puedes hacer esto. Tenemos contratos legales. Contratos fraudulentos, lo corregí. Contratos que firmaste usando un poder notarial que habías abusado ilegalmente. Mamá, podemos resolver esto. No tienes que. Ya lo resolví, Ricardo. Podía escuchar a Mariela gritando en el fondo. Algo sobre abogados y demandas. Escucha, dijo Ricardo, su voz ahora suplicante. Sé que cometimos algunos errores, pero somos familia. Podemos arreglar esto. Somos familia, repetí. ¿Es eso lo que somos? Porque cuando me cerraste la puerta en la cara en Navidad, no me sentí como familia. Cuando me amenazaste con declararme incompetente, no me sentí como familia.
Eso fue. Eso fue porque estábamos estresados. Los negocios son complicados, mamá. Los negocios son complicados, concordé. Especialmente cuando son ilegales. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que usar mi identidad para abrir cuentas bancarias es robo de identidad. Operar un negocio de alquileres usando propiedades que no son tuyas es fraude. Falsificar informes médicos es falsificación de documentos. Otro silencio. Cuando Ricardo habló de nuevo, su voz era diferente, más dura, más amenazante. Mamá, no sabes en lo que te estás metiendo. Si nos arruinas, te vamos a arruinar a ti también. Tenemos documentación de tu incompetencia mental. ¿Te refieres a la documentación falsificada? Pregunté. James Morrison, mi abogado, dice que eso también es un crimen. ¿Abogado? Sí, Ricardo. Resulta que una mujer de 64 años puede contratar abogados, y investigadores privados, y contadores forenses. La línea se quedó en silencio. Te subestimaron, continué. Pensaron que porque fui una madre amorosa, sería una víctima fácil. Pero se olvidaron de que también fui una profesional exitosa durante 30 años. Mariela dice que podemos pelear esto, murmuró Ricardo, pero ya no sonaba convincente. Por favor, pélenlo, le dije. Será divertido explicarle a un juez cómo han estado operando un negocio ilegal, falsificando documentos médicos y amenazando a una persona mayor. Colgué el teléfono. Una hora después, Mariela llamó. Su voz era veneno puro. Esto no se va a quedar así, vieja estúpida. Probablemente no, concordé. Los cargos criminales usualmente toman tiempo en procesarse. ¿Cargos criminales? Oh, ¿Ricardo no te lo dijo? El fiscal del distrito está muy interesado en su pequeña operación. Aparentemente, el abuso financiero de personas mayores es una prioridad en estos días. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. Usted no entiende lo que ha hecho, siseo. Hemos invertido todo en este negocio. Tenemos deudas, obligaciones. Deudas que contrajeron usando dinero robado, señalé. Obligaciones que hicieron con propiedades que no eran suyas. Ricardo va a odiarte por esto. Mariela, dije suavemente. Ricardo ya me odiaba. La diferencia es que ahora ya no me importa. Colgué. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. James Morrison trabajó con una eficiencia que me impresionó. Todas mis propiedades fueron transferidas a un fideicomiso revocable que solo yo controlaba. Las cuentas bancarias fraudulentas fueron cerradas y todos los fondos fueron transferidos de vuelta a cuentas bajo mi control exclusivo. Más importante, las investigaciones criminales comenzaron oficialmente. Ricardo y Mariela fueron citados para interrogatorios. Sus computadoras fueron confiscadas. Su oficina de alquiler fue cerrada por las autoridades. El 9 de enero, una semana después de que comenzara mi contraataque, recibí una visita inesperada. Era Ricardo, pero se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Se veía como un hombre que no había dormido en días. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar contigo». «¿Dónde está Mariela?» Se fue. Su voz se quebró ligeramente. Se fue ayer cuando se dio cuenta de que realmente íbamos a enfrentar cargos criminales. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza profunda por lo que mi hijo había perdido al perseguir dinero que no era suyo. «Pasa», le dije. Se sentó en mi sofá, el mismo sofá donde solía acurrucarse cuando era niño durante las tardes de domingo. Pero el niño había desaparecido completamente. En su lugar había un hombre quebrado que había hecho elecciones terribles. «Lo siento», susurró. «¿Qué sientes?» Todo lo que hicimos. La forma en que te tratamos, las mentiras». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No sé en qué me convertí. Me senté en la silla frente a él, estudiando su rostro, buscando algún rastro del hijo que había criado. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué hiciste esto?» «No lo sé», murmuró. Al principio, Mariela solo sugirió que maximizáramos el potencial de la casa de la playa mientras no la estabas usando. Parecía una idea inteligente. ¿Y después? Después.
Los números eran tan buenos, estábamos ganando tanto dinero. Y ella seguía diciendo que de todos modos iba a ser mío algún día. Entonces, ¿qué importaba si comenzábamos un poco temprano? ¿Un poco temprano? Pero luego se volvió más complicado. Necesitábamos más documentos, más autoridad legal. Y cuando comenzaste a hacer preguntas, decidieron declararme incompetente. Asintió miserablemente. Fue idea de Mariela. Dijo que era la única forma de proteger lo que habíamos construido. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Yo. Su voz se quebró completamente. Yo estaba tan metido en todo que no sabía cómo salir. Y ella me convenció de que realmente necesitabas ayuda, que era por tu propio bien. Nos sentamos en silencio por un largo rato. Finalmente, él levantó la mirada. ¿Puedes perdonarme? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. La pregunta que había mantenido despierta durante noches enteras. No lo sé, le dije honestamente. ¿Vas a retirar los cargos? No. Su rostro se desplomó. ¿Por qué no? Porque, Ricardo, si no hay consecuencias, nunca vas a entender realmente lo que hiciste. Y la próxima persona mayor que conozcas podría no tener la capacidad de defenderse como yo la tuve. Asintió lentamente. ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé. Eso depende del sistema judicial. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Miré a este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir durante tantos años. El amor todavía estaba ahí, enterrado profundamente bajo capas de dolor y traición. Pero la confianza, el respeto, la facilidad de nuestra relación anterior, eso estaba destruido, tal vez para siempre. Tampoco lo sé, le dije, tal vez algún día. Pero por ahora necesito que entiendas que las elecciones tienen consecuencias. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Cuándo supiste? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que estábamos haciendo? En el momento en que me cerraste la puerta en Navidad, le dije. No sabía qué exactamente, pero sabía que el hijo que había criado nunca me habría tratado así. Asintió y se fue. 2 meses después, Ricardo se declaró culpable de múltiples cargos de fraude financiero. Recibió 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, trabajando con personas mayores. También tuvo que pagar una multa de $25,000. Mariela había desaparecido completamente. James Morrison me dijo que probablemente había hecho esto antes y sabía cuándo huir. En cuanto a mí, por primera vez en mi vida adulta, me encontré completamente libre. Libre de las expectativas de ser la madre perfecta, la mujer que siempre perdonaba, la que siempre ponía a la familia primero. Vendí la casa de la playa. Los recuerdos estaban demasiado contaminados. Con ese dinero viajé por primera vez en décadas. Fui a Europa, a Asia, a lugares que Carlos y yo habíamos soñado con visitar, pero nunca pudimos porque siempre estábamos ahorrando para el futuro de Ricardo. También cambié mi testamento. La mayoría de mi patrimonio ahora va a organizaciones benéficas que ayudan a víctimas de abuso de personas mayores. Ricardo y yo hablamos de vez en cuando. Conversaciones cuidadosas, superficiales. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero será diferente. Será una relación basada en respeto mutuo, no en la asunción de que el amor de una madre es infinito e incondicional. Porque aprendí algo importante durante esta terrible experiencia. El amor puede ser infinito, pero la tolerancia al abuso no debería serlo. Hoy tengo 65 años. Vivo en un apartamento hermoso que elegí por mí misma y por primera vez en décadas, todas las decisiones en mi vida son mías. Es una sensación embriagadora y cuando jóvenes como Mariela me ven y asumen que soy una víctima fácil porque soy mayor, solo sonrío. Porque ya no soy la mujer que era. Soy alguien que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, y nunca es demasiado tarde para descubrir exactamente qué tan fuerte realmente eres.